Continuamos con Saber y Sabor de esta mesa tan amena acá con los amigos de la cultura. Yo quiero que hagamos en forma conjunta, si es posible, un análisis crítico del andar de este año 2024 en los distintos ámbitos de la cultura. Porque no creo que todo haya sido bueno. Seguramente hay cosas que no hicimos bien, hay cosas que no pudimos y hay otras que no nos dejaron. Y hay otra que los artistas, porque uno no puede trabajar solo, digamos, uno está vinculado a los artistas y los artistas también tienen sus cosas. Cuando digo sus cosas, tienen sus aciertos, sus errores, sus virtudes, sus limitaciones. Y si uno no hace un análisis crítico, es difícil poder avanzar. Entonces, eso me gustaría. Yo empezaría, por ejemplo, con la Sinfónica. Diría, la Sinfónica, Sergio, ha tenido, no es por decirlo, ha tenido un gran año, pero en donde seguimos fallando a veces, y es trabajo no de un área en particular, es en la articulación. Si yo tengo que señalar en dónde tenemos que mejorar, sinceramente, es en la articulación, porque Salta tiene, lo decías vos, un potencial increíble, tiene los y las artistas que salen, como se dice popularmente, debajo de las piedras. Tenemos áreas de formación y a veces no podemos contactar esa potencial de artistas en los pueblos, en los barrios, con las áreas de formación y luego eso articular con los municipios, con las organizaciones del tercer sector. Entonces ahí se nota una pérdida de energía y de potencial y que a veces te frustra, por decir, no logramos ponernos de acuerdo, de articular, y por eso uso esa palabra como para mí la clave, para entender que habiendo pocos recursos como hay a veces en un contexto complejo, cómo sacar todo el potencial que tenés. Y en la falta de articulación es donde te diría que hay mayores inconvenientes. Claro, y esa parte de articulación se me ocurre a mí que podría ser un problema de comunicación y de acción. Exactamente, y de coordinar. Mientras te decía, pensaba, por ejemplo, hubo festivales en el verano de este año, pero ya pareciera el año pasado, que la misma noche 3 festivales muy grandes sucedieron en el mismo fin de semana. Y te estás quitando público, claro, por no haber articulado, no haber conectado. Con Roberto pudimos hacer ahí hay falta de comunicación y tiene, claro, que ver con la organización. Y a veces alguno no quiere ceder o a veces no hay buena comunicación, como vos decís. Pero, por ejemplo, Procultura hizo una gran actividad vinculada artistas en donde pudimos articular, porque a veces viene una institución privada, pero vos, por ejemplo, te pides salas y vos ya no tenés salas y te perdés de darle realce que se merece a un gran laburo que está haciendo el sector privado y te genera, hablábamos con Roberto, hay que generar un calendario, ¿no? Tener esa previsibilidad, esa planificación que permita que todo ese potencial llegue al máximo desarrollo. Claro, sí, siempre hay que corregir cosas, me quedé pensando en eso. En principio también hay que pensar en la producción de los artistas y valorizar, ¿no? Porque muchas veces nuestros artistas no gozan de la misma producción o el mismo nivel de producción que los artistas que vienen de afuera. No, eso generalmente, claro. Generalmente no lo Entonces, tiene. por ahí no se compite de la misma forma y eso hay que replantear, creo que habría que corregir algunas cosas. Es cierto que viene un artista que es internacional y la gente se endeuda, saca la entrada con la tarjeta y un artista de acá de Salta no lo va a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto ya se gastó la plata, se vino de Cafayate a ver el espectáculo tal, la comedia musical, y al artista de Salta le mezquina, y eso creo que hay que cambiar. Creo que tenemos que tener una agenda de cartelera igualitaria, ¿no? Que ahora, podamos gozar. Te hago una pregunta, ¿cómo harán, por ejemplo, en lugares que son centro de atracción de los productores de grandes empresas teatrales, como Córdoba y Mar del Plata, por ejemplo? Porque yo me pongo a pensar, si todo lo grande que hay en Buenos Aires, digamos, que es la que más desarrollo y producción tiene, se ubica en gran medida en Córdoba y en Mar del Plata, podría pensar que los artistas cordobeses y los artistas de Mar del Plata fallecieron todos, porque sin embargo no es así. Tienen su lugar, tienen, exacto, sus obras, sus teatros y hasta compiten. ¿Cómo lograron eso? Bueno, y con la conformación ahí hay del diálogo, acompañamiento, ¿no? Privado, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, o provincia de Santa Fe, o provincia de Córdoba, que son provincias que tienen un potencial muy alto económicamente hablando.
Nosotros tenemos muy buenos productores, Sergio, en el sector privado. Productores que traen grandes eventos y que también trabajan con artistas locales. Pero como bien decís vos, a veces un artista local no puede cobrar la entrada, aunque haga una gran inversión en técnica y presenten espectáculos de primerísimo nivel. De hecho hacen obras hermosas. A veces, y yo digo a veces mucho más notable, pero la gente no entiende esto, pero y ocurre inclusive con los programas de televisión. A veces con mucho menos producción, con mucho menos inversión, mucho menos dinero, mucho menos escenografía, mucho menos cantidad de empleados que acompañen a toda la organización de la producción, en Salta se hacen trabajos espectaculares que son muchísimo mejores que aquellas grandes producciones de Buenos Aires. Lo pueden ver diariamente en televisión, por ejemplo, lo pueden ver diariamente. Y hay obras de teatro que también ocurre exactamente lo mismo. Y te cuento cómo trabajan los productores privados, con quienes nos juntamos todo el tiempo justamente para articular cuándo va a haber fechas en el teatro, porque siempre quieren tener las fechas para poder calzar sus espectáculos, o en Casa de la Cultura, o en un cine cultural. El productor privado promedio trabaja con la gira Tucumán, Salta, Jujuy. Trabajan de esa manera. Esto se vende normalmente así, la gira de artistas cuando vienen de afuera es estas 3 plazas, y en donde los propios productores privados nos están contando que históricamente era Tucumán la gran plaza fuerte, y a veces había pérdida. Eso es histórico, ejemplo, de hecho tienen ahí la universidad. Hoy la plaza que corta más ticket en esa gira de 3 provincias es Salta. Claro, también hay que marcar, ¿no, Sergio, el hecho de que la crisis en Buenos Aires, en los grandes focos de producción como Rosario, Córdoba, hace que la competencia sea más dura y los artistas desembarcan. Acá llegan artistas que no iban a venir nunca, y que vienen por la crisis misma. Eso fue siempre, mercado, ¿no? Cada vez que se le cae, digamos, el ingreso a los grandes artistas, se le cae el limbo. Claro, buscan en las provincias del interior, en las provincias profundas, buscan la alternativa de cosecha. Pero bueno, hay que buscar la forma. Bueno, eso es yo creo que eso es una buena crítica. Hay que reverlo. Yo creo que ellos desde el sector oficial, nosotros también tenemos un montón de propuestas que por ahí llegan gratuitas. Por ejemplo, del Instituto de Cultura Italiano organizamos algunos conciertos en el año que vienen gratuitos, subsidiados por la embajada, y lo ponemos a disposición de la gente, y la gente viene porque es gratis. Y eso es la política de Procultura, tratar de generar una política de difusión de la cultura que no sea, digamos, costosa. Por eso, a ver, cuando pensamos, ¿por qué Procultura no trae, no sé, Les Luthiers, o la Camerata Bariloche, o la Sinfónica Nacional, como era otros años? Porque tenemos una producción importantísima hoy en día. No hace falta traer absolutamente nada. En esos años traíamos todo, porque no teníamos nada. Entonces el abril cultural tenía una agenda plagada de espectáculos de afuera. Pero ahora nosotros, como decíamos con Diego, tenemos que exportar, tenemos que vender una industria cultural y una imagen cultural. Y eso necesita inversión, y yo creo que es algo que también lo tengo que dialogar con la parte oficial, decir, se necesita más inversión, pelear internamente, porque esto es una pelea política interna. Invertir en la cultura y regionalizar también, ¿no? Porque de hecho, es una forma de exportar. ¿Por qué les cuesta, Sergio, a los intendentes sentarse a hablar de un programa cultural? ¿Por qué? Porque piensan que es un gasto innecesario. Cuando tienen una cantidad de artistas, copleros, qué sé yo, músicos, compositores, pintores, que no pueden acceder a la plaza de la ciudad por ineficiencia de la política de los municipios. Bueno, pero ¿no? yo hablo regional, hacer inclusive naturalmente con todas las intendencias, intercambio con otras provincias que limítrofes, claro, del NOA y del NEA, que bueno, que nos correspondamos en un montón de cosas, en nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, y que nos podemos enriquecer mutuamente, y que están más cerca que pensar en el centro del país, por supuesto. Nosotros articulamos, decía, Feria Internacional del Libro, fuimos como norte, fuimos Jujuy, Salta, Tucumán, pagamos entre los 3 para ahorrar costos. A todas las ferias regionales estuvo Salta con autores salteños, y a nuestra feria vinieron de todo el NOA. Es más fácil mover libros que mover Orfeón, que mover conjuntos, pero, por ¿no? ejemplo, para darte un número, la Feria del Libro de Salta, que tuvo una duración de 5 días, se vendieron 40 millones de pesos en libros en 5 días. Tanto los libreros como las editoriales decían, increíble, o sea, nunca vendés de esa manera, con esa intensidad en tan poco tiempo. Y eso es todo un trabajo de acordar con editoriales de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca,
eso que te decía, que a veces nos falla y a veces nos sale mejor, que es la articulación, porque el potencial está y el público cuando ve esa articulación se deslumbra, lo disfruta, lo consume, como se dice hoy en día. Está bien. Es una cuestión de mercado. Cuando uno ofrece un buen producto y la gente aprecia que hay un buen producto y que tiene un buen retorno en cuanto a la satisfacción que le brinda, la gente le duele menos, más yo insisto en esto, más en una situación difícil en los bolsillos de la gente, bueno, uno puede invertir con mayor tranquilidad y sintiendo menos sacrificio. Otro de los aspectos que también por ahí se podría pensar o repensar es mantener la infraestructura, porque es lo más difícil, lo más costoso, qué sé yo, pintar los museos, mantener una casa de la cultura, un teatro provincial, y uno que va como público a veces se da cuenta que escasean las inversiones en mantenimiento. Yo creo que eso tiene que ser no una decisión política de la Secretaría, sino una decisión política de invertir también en el mantenimiento. Y te cuento que hemos firmado con el Ministerio de Economía y nuestro Ministerio de Educación un plan que se llama de reinversión. Los mismos fondos que estamos generando en los teatros, en las salas, que nos permitan reinvertir en ese mantenimiento que comparto con vos. Está buenísimo eso. Te hago una pregunta. ¿El Teatro del Huerto está funcionando normalmente? Correcto, con una comisión de padres, madres del huerto, ya no tiene un gerenciamiento privado, pero están funcionando, están trayendo permanentemente espectáculos. Y está a disposición como cualquier otro. Sí, ellos deciden qué quieren alquilar, qué no. Está bien, digo, pero bueno, cualquier teatro, pero está a disposición de los artistas como cualquier otro teatro de Salta. Correcto, y es la sala clave que tiene Salta, porque aparte nuestro teatro provincial tiene 1.500 localidades, la Casa de la Cultura, la Juan Carlos Dávalos, tiene 550 y el Huerto tiene 800. Tiene ese número justo intermedio que a veces buscas, las 1.500 es mucho y los 550 te quedas corto. Bueno, el Huerto siempre ofrece eso. Me decían gente del teatro la vez pasada, yo no sé si vos estabas en ese programa, Robertino, pero me decía la gente del teatro de que a propósito de la limitación que tienen ellos en la venta de entradas, y que consideran que tiene un público más limitado que otras actividades, ellos necesitarían salas más chicas. Que yo les decía, inclusive la sala de la Fundación Salta, y decía, hasta eso puede ser grande, ¿no? Entonces, yo los comprendí. Entonces, y para eso tenemos la usina cultural, la sala Macacha Güemes tiene 314, te permite ir a un público menor. La más chica que tenemos nosotros es la Sala Guayartadini en el Centro Cultural de América, que son 60 personas con su escenario. Ahí suceden muchas obras de teatro, pequeños conciertos. Nosotros tenemos una salita de 80 también, así que claro. Hay salitas chicas. Bueno, yo digo 80, como queja o como aspiración que tenía la gente del teatro. Digo, yo le transmito lo que me decía. Y también, Sergio, habría que pensar en abrir, ¿no? Y descentralizar los espacios. Vos fijate, en otros países los centros culturales están en los espacios abiertos, con el verde, ¿viste? Hay que empezar a cambiar el concepto también de los espacios culturales, ¿no? Está bien, en el medio de la naturaleza. Les pido disculpas, tengo que ir a los anunciantes, así ya volvemos.